Muy bien, perdón. Vero Villanueva, buenas noches, ¿cómo estás? Estábamos saludando a Verito, que es la primera vez que se conecta con nosotros. Aquí Ella me estuvo escucho. platicando el domingo con mi esposa, ella y su hija, ¿estás bien? Ella y su hija nos visitaron por primera vez el domingo pasado allá en Comunión con Cristo. Y bueno, pues estamos muy contentos de tenerla por acá y sumarla a este tiempo especial en la palabra de Dios. Aunque la higuera no florezca ni en las vides, haya frutos, aunque falte el producto del olivo. Aunque la higuera no florezca ni en las vides, haya frutos, aunque falte el producto del olivo. Y con todo yo me alegraré, con todo yo me gozaré. Y con todo yo me alegraré, con todo yo. Aunque la higuera no florezca ni en las vides, haya frutos, aunque falte el producto del olivo. Quiero escucharlo fuerte. Aunque la higuera no florezca ni en las vides, haya aunque falte y con todo yo me alegraré, con todo yo me gozaré. Y con todo yo me alegraré, con todo yo, con todo yo. Tú eres fuerza, tú eres don, tú eres fuerza, mi galardón, mi galardón. Dilo. Tú eres fuerza, tú eres oh, tú eres fuerza, mi galardón, mi galardón. Qué chévere, qué chévere. Pues buenas noches a todos. Vámonos rápidamente a Mateo capítulo 28, por favor. Y vamos antes de empezar el estudio, vamos a orar por las peticiones de oración que tenemos en el WhatsApp. Pregunta, para que no me pase como el otro día, ¿hay alguna otra petición aparte de las del WhatsApp? Vamos a orar. Les invito a que inclinen su rostro, que cerremos los ojos, de forma que no nos distraigamos en lo que estamos hablando y que nos pongamos de acuerdo en que cada petición que hablemos no sea solamente la petición de quien ora, sino de cada una de las personas que estamos aquí juntos y nos dirigimos al Padre eterno, al Padre de las luces, al Padre que puede hacer lo imposible posible.
Señor, te doy muchas gracias esta noche por estar aquí juntos, permitirnos dirigirnos a ti, oh Dios, a través de la oración mediante los méritos de tu Hijo Jesucristo, Señor. Sentirnos confiados y seguros, Dios, de que nuestra oración es escuchada, es atendida, Señor, y que por más difícil o imposible que estén nuestros recursos o en nuestros medios o en nuestro carácter, cualquier situación, Señor, Dios, no hay nada, nada que tú no puedas resolver, que tú no nos puedas dar la victoria, que tú no nos puedas ayudar. No existe tal cosa. Padre, te pedimos esta noche primeramente por la salud de M, Señor, por esta situación que está sufriendo en su pierna, en su tobillo, en su rodilla, Señor. Sé tú con ella, con ese dolor. Dale la sabiduría, el tiempo, Señor, la forma de poder ir con el médico, Señor, y atenderse. Pero también, Dios, creemos que eres un Dios de milagros y también creemos, Señor, que aún puedes sanarle de forma sobrenatural en este mismo instante y así también pedimos por esa sanidad sobrenatural, Padre Santo. Dios, también te pido por Marco, Señor, por su mami Elba, por su hermana Elba y sus sobrinos, toda la familia que se encuentra ahí en Puebla, que seas tú con ellos, Señor, que los guardes, que pongas también en el corazón de Marco paz, ahora que no se encuentra cerca de ellos, Señor, y que sepan, que sepa él, Señor, que sepan ellos también, Señor, que todos están guardados en el hueco de tu mano, Señor. Por Marcos, Señor, por este reto de fe que tiene en su vida, Señor, de buscarte, de estar delante de ti, de tener intimidad contigo. Señor, tú haz la obra en esta situación. Dice, Señor, tu palabra que con cuerdas de amor nos traes, tráelo con esas cuerdas de amor, Señor, y que pueda encontrar pastos verdes, que pueda encontrar descanso en tu presencia, Señor, y salvación y autoridad para tomar control de toda tentación y de todo pecado que quiere seguir destruyendo su vida, Señor. Señor, por este reto de la maestría, Señor, por estas materias que están en riesgo o reprobadas, Señor, por el problema económico que esto representa, Señor, por toda esta situación académica, Señor, la ponemos en tus manos, Señor, y clamamos por una acción sobrenatural e imposible de tu mano, Señor, para esta situación que no parece no tener no augurar un buen resultado, Señor, pero tú puedes cambiar las cosas tremendamente, Señor, y por eso venimos a ti esta noche a pedir, Señor, por esta situación en la vida de Marco, Padre Santo. Padre, te pedimos también por Kevin, Dios, porque le des esta capacidad para poder organizarse en el tema de sus materias, por el reto también académico que ahorita está presentando, Señor, él como Jonathan, Dios, y también porque está en su corazón el poder encontrar estos boletos que les permita ir a visitar a sus papás, Señor, algo que para algunos de nosotros sería nada más tomar un camión o subirse al metro o simple y sencillamente agarrar el coche y manejar. Para ellos, Señor, el ir a ver a sus papás es algo un poco más complicado que eso, Señor. Y te pedimos que tú abras los medios, que tú pongas los recursos y las situaciones para que ellos puedan estar una vez más con ellos, compartiendo, abrazándoles y siendo ministrados unos a otros, Señor, por tu preciosa mano y voluntad, Señor. Dios, también te pedimos por mi suegro. Te pido, Señor, que te seguimos pidiendo primeramente por su salud, por esta situación que no sabemos qué es lo que está tocando su sistema nervioso, Señor, pero tú sí lo sabes y tú tienes cuidado y amor por él entrañable, Señor, y te pido que le sigas haciendo sentir, Señor, tu cuidado sobrenatural en su cuerpo, a tu siervo, Señor. También te pido que abras las puertas
de esta cita que están solicitando, Señor, y que pueda encontrar también, Señor, en este proceso clínico y médico, Señor, un tiempo de bienestar y mejoría en su salud, Padre Santo. Así te lo pedimos, Padre Santo, y que a todos y cada una de las estaciones te decimos, Señor, amamos a quienes, por quienes oramos, Señor, y te pedimos que sumando a todo esto te sigas revelando a sus vidas, te sigas manifestando a sus corazones y sigas dirigiendo sus acciones y sus pensamientos a cada instante, Señor, teniendo una intimidad profunda y tremenda, una experiencia sobrenatural en cada uno de ellos contigo, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Pues, primeramente Dios, escucharemos buenas noticias pronto de todas estas situaciones. Bien. Hoy estamos concluyendo el tema del evangelismo como tópico central de nuestros estudios semanales y nuestras prédicas dominicales. ¿Con eso significa que ya estamos librados del tema del evangelismo? No. Sino hemos visto, hemos testificado, hemos observado semana con semana quién, cómo, dónde, cuándo debe de existir el evangelismo. Y descubrimos cosas tan importantes como que los niños, que los hombres, que las mujeres, que los adultos, que en las adversidades, que en los tiempos de bonanza, que en las persecuciones, todo momento es un buen momento para hablar las buenas noticias del evangelio. Todo momento es un buen momento para anunciar las buenas noticias del evangelio. Y terminamos y cerramos toda esta serie de estudios con el tema central del por qué, qué nos motiva, qué nos lleva a decir que tenemos, que debemos, que es un mandato, que es un compromiso, que es una cuestión natural y obvia después de haber sido salvos por Cristo Jesús y convertirnos en su iglesia. El que tú y yo tengamos que existir y coexistir constantemente con una vida que evangeliza. Les platicaba, estamos en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, ¿ok? ¿Ya están todos ahí? Mateo, capítulo 28. Muy bien. Fíjense, dicen por ahí, fíjense muy bien. ¿Cuántos evangelios existen en la Biblia? Quien sepa la respuesta, abra su micrófono y responda. ¿Cuántos evangelios existen en la Biblia? 4. ¿Cuántos? 4. 4. ¿Cuáles son? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estos 4 evangelios, 3 de ellos se conocen como evangelios sinópticos y hay un evangelio que es diferente. Los primeros 3 literalmente se complementan uno al otro haciendo una narrativa similar de eventos paralelos. El 4 evangelio es narrado, es recopilado y es gestionado por una persona que no va a ser un discípulo de Jesús como tal, bueno, sí, como uno de los 12 discípulos, pero se va a encargar este evangelio por un griego llamado Teófilo, a un doctor sumamente inteligente, sumamente piadoso, un hombre que ama a Dios
y que va a conocer a Jesús de una forma muy particular y muy tremenda en la época del apóstol Pablo. Y este es Lucas. Lucas, el cuarto evangelio, no es un evangelio similar a los otros evangelios, porque lo que hizo Lucas fue hacer una investigación con los testigos de la vida de Jesús y procurar, como él dice, poner en orden los eventos del ministerio de Jesús en la tierra desde su nacimiento hasta su ascensión en gloria. Bueno, ¿por qué pregunto absolutamente todo esto? Porque ahora vamos de lo general a lo particular. Mateo es un evangelio escrito y dirigido a un grupo de personas en especial. Así como Marcos está escrito para una persona en específico y Lucas igual, Mateo está escrito y dirigido a un pueblo en particular. ¿A qué pueblo es? Si alguien lo sabe, contesten. A ver, mi esposa sabe. Mateo es a los judíos. Mateo es un evangelio dirigido y escrito al pueblo judío. ¿Qué es lo que procuraba expresar o transmitir Mateo con el mensaje de su evangelio? Mostrar que Jesús es el Mesías. ¿Y a quién, si no es al pueblo judío, a quien le interesaba el tema de que Jesús era el Mesías? Entonces, la mayor cantidad de referencias al Antiguo Testamento que vamos a tener en los 4 evangelios va a ser en el evangelio de Mateo. ¿Por qué? Porque obviamente lo que va a hacer Mateo es procurar mediante las escrituras mostrar que Jesús es el Mesías. Entonces, una y otra vez vamos a ver muchas referencias del Antiguo Testamento en este evangelio. Ahorita les voy a explicar por qué les estoy diciendo todo esto. Vámonos a Mateo, capítulo 28, versículo 16. Dice así, y leo la Reina Valera 1960 en versión. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. ¿Se acuerdan? Hace 8 días, es más, pregunta de examen y a dedazo. Roberto, ¿andas por ahí? Robert. ¿Sí está por ahí? A ver, déjenme ver. O ya se fue. Aquí estoy, Jaime. Perdón. Te agarré en offside. Perdóname. Iba por un café, pero a tus órdenes. Perdóname, discúlpame. Ya me No, siento discúlpame tú, échale. Oye, rápido. ¿Te acuerdas cuál era el tema central de hace 8 días? ¿Cuál era la idea central acerca de ser como niños? Que lo recalcamos y enfatizamos. Ser como niños comienza con ser, ¿qué cosa? ¿Te acuerdas? Bueno, era una obediencia. Exacto. Sí. Sí, correcto, ¿no? La Sí, parte de la obediencia. Sí, Ah, sí, total. Exactamente, ahí es el punto. La obediencia, tal cual. Muchas gracias, Robert. Ve por tu café. La obediencia es un paso vital para tener una vida consagrada en Cristo Jesús. No hay cosa que honre más a un padre que un hijo sea obediente. A lo mejor los hijos, llega un hijo y te dice, ay, papá, te quiero mucho, estás bien guapo, y mira, papito lindo, y te volteas y le dices, ¿qué quieres? O un papá agarra y un hijo llega y le dice, ay, papito, chulo, precioso, y entonces le volteas y le preguntas, ¿recogiste tu cuarto? ¿No?
¿Te bañaste? No. ¿Lavaste los trastes? No. ¿Hiciste la tarea? No. Ok. Me podrás llenar de alabanzas, pero lo que verdaderamente honra mi corazón como papá es que hagas lo que yo te mando. Eso en el terreno natural, padres e hijos, cuánto más el Padre Celestial. Podemos llenar nuestra vida de alabanza y cantar increíble y cantar canciones como la que acabamos de cantar, padrísimas y todo y súper chido. Y a la hora de los plomazos, a la hora de los retos, a la hora de las broncas, hacer lo que se nos da la gana. Yo sé porque yo he estado ahí muchas veces, estoy ahí muchas veces, que hacer lo correcto delante de los ojos de Dios puede costar algo muy caro en el terreno físico inmediato. Puede ser muy controversial. Pero, ¿cómo vamos a ver la gloria de Dios si no aplicamos sus principios eternos en nuestra vida? Hay una frase que acabo de leer hace ratito y me súper gustó. Dice así. Dice, la fórmula que Cristo da para ser discípulos comienza por... no, espérame. Yo la vi, espérame, no me quemen en leña verde. ¿Dónde está? La acabo de leer, me encantó. Aquí. La iglesia y el reino de los cielos en esta tierra es un reino en expansión. La iglesia y el reino de los cielos en esta tierra es un reino en expansión. Porque cada vez que ganamos un alma, cada vez que se entrega una persona a Cristo, cada vez que alguien escucha las buenas noticias y cree, el territorio de esta iglesia, este ser vivo, eterno, con efectos eternos, se multiplica, se amplifica. Y solamente cuando esta iglesia que se expande, que se extiende, que permea, no solamente con una idea, sino con acciones que representan esas ideas, con acciones que confirman que esas ideas son verdad para nosotros, porque la verdad de Dios es verdad, la apliquemos o no a nuestra vida. El reto del inicio de poner a Dios en nuestro caminar es el creer y hacer las cosas como Él las dice, aunque en mi opinión no tengan sentido, aunque en mi juicio no sea lo correcto, aunque en mis parámetros y en mi experiencia personal yo tenga otros datos, dijera por ahí en la cabecita blanca. Lo que dice Dios está por encima de tu opinión, tu experiencia, y solamente, dice Roberto, solamente mediante el plano de la obediencia vamos a ver esos milagros sucediendo en nuestra vida. Y toda esta palabrería la digo porque aquí dice en el versículo 16, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había, ¿qué cosa? Ordenado. Y ordenado es obediencia. ¿De acuerdo? Ordenado es un tema que habla de que ellos obedecieron un mandato, el mandato de no se vayan de aquí, esperen.
Versículo 17, y aquí les va lo que yo les estaba diciendo de la adoración, de la obediencia, de lo que más honra al Padre. Versículo 17, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaron. ¡Qué fuerte! Los super saiyajins espirituales, para los que estén en una generación más como la mía, los Superman espirituales, los Popeye del Evangelio, pues eran los 11 discípulos, eran los chipocles de la espiritualidad, adoraban muy bonito a Dios, pero sin embargo en sus corazones dudaban. Y entonces el diablo va a decirte al corazón, uy, pues mira, si ellos estaban fregados, pues ánimas tú, carnal. No, diablo, estás equivocado. Hay una buena noticia. Y a pesar de que ellos dudaron, y a pesar de que ellos no eran idóneos, y a pesar de que ellos no se las sabían todas, ni las podían todas, ni las anotaban todas, aún así Jesús los llamó, los escogió, los preparó y los llevó a vivir una vida de fe por encima de su incredulidad. Hablar de las buenas noticias es creer tú y hacer saber a otros que Dios es un Dios paciente que está buscando gente dispuesta a ser transformada por sus buenas noticias y no gente idónea para que le eche la mano en el reino de los cielos. Primera de Corintios dice la Biblia que Dios escogió lo vil, lo ruin, lo menospreciado, lo que no es. Yo lo pondría lo miserable, lo desgraciado, lo inútil, lo incorrecto, el defectuoso, el incapaz, el inconstante, el imprudente, todo eso. Y entonces ahí se abren las vacantes. ¿Quién de nosotros cumple con las características? Pues yo creo que sin intención de atentar contra sus emociones, chicos, varios de nosotros estaríamos como que bastante aptos para entrar al team. Pero qué precioso, qué increíble es que cuando vemos que lo que dice la Biblia, que nuestra debilidad, su perfección, su poder se perfecciona en nosotros. Porque cuando nosotros somos débiles, Él es poderoso. Porque cuando nosotros, dice Pablo, yo menguo para que Él crezca. Porque no son nuestros méritos, ni nuestros títulos, ni nuestras capacidades, ni nuestro récord celestial terrestre, lo que nos hace dignos de estar delante de la presencia del Padre, sino es que hay un Dios misericordioso que vio a una humanidad de necesidad porque pecó y que está dispuesto, listo y atento para el momento que tú y yo digamos, Señor, ayuda. Y Él está pronto para auxiliarnos, dice Hebreo. Entremos gratuitamente al trono de la gracia y hallaremos en Él oportuno socorro. Eso dice la Biblia. Dudaron. Versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esta frase, cuando la englobas en toda la idea, de repente me sonaba como, pues sí, yo sé que eres el chido, pero ¿y qué? Es que saber que Dios tiene todo el poder, saber que tiene Dios toda la autoridad, saber que Jesús es Dios, que es el creador del universo, que tiene ese rango único e irrepetible e incopiable,
y que no hay otro en toda la creación y en toda la eternidad igual a Él. Y que por sus hechos sobre la creación, Él obtuvo por derecho celestial y natural ese poder, ese estatus de dominio, para decir las palabras siguientes. Dicho en nuestra época, Jesús recibió el empowerment. Dios recibió esa capacidad de poder decir, de poder decidir, de poder mandar, de poder hacer, de poder resolver. Y dice lo siguiente: por tanto, ¿por qué tanto? Por cuanto Dios recibió toda la autoridad, por tanto, vayan. ¿Quiénes? Todos los que son sus discípulos. Vayan y hagan discípulos. Hagan iguales a ustedes. ¿A quiénes? A todas las naciones. Dios estaba pensando en México, en CDMX, en el Estado de México, en Cuautitlán Izcalli, en la calle de Atlanta. Estaba pensando en Araceli. Estaba pensando en Jesús, estaba pensando en Roberto, estaba pensando en Vero, estaba pensando en M, estaba pensando en cada uno de nosotros, en Marcos, en Roberto. En Abril, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esto no es un cliché social o eclesiástico para cerrar una frase, ¿eh? No es como un remate gramatical. Cuando habla de que bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, se está refiriendo primeramente a que el acto, la acción, el ejercicio de obediencia, el acto de fe de ser bautizado, está sustentado, está respaldado, está pensado desde el trono del Creador eterno, que este Creador, dice la Biblia, es 3 y es 1, que este Creador, no como dicen otras religiones que son 7 dioses, no como dicen otras religiones que el Espíritu es un poder inherente de Dios. No, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno solo. Este Dios eterno, este Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, este Dios que creó a Adán y a Eva, este Dios que creó el universo, este Dios que sostuvo a Job en medio de su adversidad, este Dios que resucitó a Jesucristo de los muertos y que con ese mismo poder te llama a ti a bautizarte y a hacer un acto donde declaras que tu viejo hombre ha sido muerto y ahora resucitas por el acto precioso de Cristo Jesús, habiendo vencido a la muerte por la cruz de Calvario. Versículo 20, la indicación, el mandato, el llamado a la obediencia, chicos. Enséñenles, dice Jesús. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. ¿Qué cosas le mandó Jesús a sus discípulos? Bueno, pues entonces es momento que yo regrese a las preguntas del inicio, cuando les decía, ¿a quién está dirigido el Evangelio de Mateo? Pues a los judíos. ¿Y qué cosa les dijo
en el Evangelio de Mateo Jesús a toda esta gente? Bueno, pues si vamos y hacemos un peinado rápido de todo el Evangelio, vamos a entender que primero empieza hablando en Mateo capítulo 5, en el sermón de las bienaventuranzas, y empieza el inicio de la enseñanza y de la obediencia a Dios con una bancarrota y dice: bienaventurado el pobre de espíritu, porque será saciado. Bienaventurado el que reconoce su pobreza espiritual, el que reconoce que necesita de Dios para poder ver la gloria de Dios, para poder disfrutar el reino de los cielos, para ser parte de la iglesia, para poder convertirse en algún momento y ser llamado por otros hijo de Dios. Todo inicia con una bancarrota espiritual, reconociendo: yo no puedo, no me alcanza, no soy buen cristiano, no me sale, necesito de Dios. Algo que yo aprendí con los años y con la experiencia y el caminar con Cristo Jesús en mi vida es que, a pesar de que yo conocía a Dios y yo servía a Dios, en muchos momentos en mi mente yo sentía altamente la cuestión de que, como Dios me había dado talentos y conocimiento, yo no le estaba haciendo el favor a Dios, pero sí le estaba ayudando. Y llegó un punto, ese pensamiento, a desnudarse, a revelarse en mi vida, y lo que realmente estaba lleno mi corazón y mi alma era soberbia. Y esa soberbia me llevó al derecho de decir: si yo soy tan bueno, ¿por qué no he de pecar? Y ese pensamiento me llevó a un lugar oscuro en mi vida, y ese lugar oscuro me hizo vivir una bancarrota espiritual. Pero cuando yo llegué y toqué fondo, y Dios permitió que tocase fondo, algo precioso sucedió en mi vida. Descubrí que necesitaba desesperadamente un Salvador. Y en ese momento supe con certeza que era salvo en Cristo Jesús. Todas las cosas ayudan a bien. Estoy leyendo un libro para el evento del 11 de junio. Por cierto, no oramos por los chavos del 11. Estoy leyendo un libro para lo que se va a compartir ese día, que se llama ¿Dónde está Dios en la pandemia? Y este libro fue escrito, es una pequeña disertación de unas cientos de páginas nada más. Fue escrito a unos meses de que la pandemia estaba sucediendo. Estaban hablando de 53 millones de infectados, cuando ya llegamos a cifras de más de 500 millones de gente alrededor del mundo que ha sido infectada por el coronavirus. Estábamos apenas en las faldas de todo este evento. Y bueno, este hombre escribe y habla acerca del coronavirus y cosas interesantísimas que yo me enteré, que hay, no sé si cientos o millones de virus en la Tierra, y solamente una decena de ellos, unas cuantas decenas de ellos son verdaderamente malignos. Muchos de estos virus ayudan para que la vida exista, para que la vida sea, y son buenos. Solamente estos pocos virus son los que causan estos estragos tan tremendos y tan terribles en nuestra sociedad. Pero leía a este hombre y él hablaba de que hay una maldad. Cuando hablamos de maldad desde términos filosóficos, estamos hablando de una cuestión moral, ¿ok? Cuando hablamos de maldad tenemos que meternos al terreno de lo que está bien, lo que está mal, y cuando nos metemos al terreno de lo que está bien y está mal, tenemos que hablar de la filosofía, y evidentemente tenemos que evocar a un Dios quien determina lo que está bien y lo que está mal,
sin este factor, pues nada es contundente, nada es concreto y cada quien decide su propia liberalidad. Pero cuando hay un ser supremo que pone las reglas, pues está por encima de nuestras opiniones y nuestras legislaciones humanas. Y hablaba este hombre acerca de esto, de este bien y mal, pero dice, ahí están las situaciones que nosotros llamamos mal y no necesariamente son un mal moral, sino son un mal natural por los efectos y los estragos que tienen estas situaciones en nuestra vida, por cómo afectan a nuestra existencia estas situaciones. Y hacía un ejemplo muy interesante. Él hablaba de los terremotos. ¿Quién de ustedes, cuando empieza a temblar, empieza, ¡yuhu! ¡Viva! ¡Bravo! ¡Qué padre! ¡Está temblando! ¿Alguien de ustedes hace eso? ¿Se pone feliz? ¿Le llama a sus amigos para invitarlos al terremoto? ¿Alguien? ¿No? En general, la gente cuando vivimos los terremotos salimos corriendo, lloramos, nos espantamos, nos ponemos a orar, sentimos angustia, cosas muy tremendas, muy terribles. Podríamos decir que en un balance general, todos aquí decimos que los terremotos son malos. Y si los terremotos son malos, ¿por qué Dios los permite? ¿Por qué Dios permite el 85? ¿Por qué Dios permite el del 2000? ¿Qué fue? 16 o no sé qué. 17, el último. ¿Por qué Dios permite todo esto? Bueno, vamos a preguntarles a los geólogos, a los biólogos, ¿qué es lo que hace un terremoto en la Tierra? El movimiento de las placas tectónicas permite en el planeta ciertos procesos para que la vida sea, para que la vida se mantenga. Pero a ti y a mí, estas situaciones nos parecieran terribles, porque nos han causado una incomodidad, un dolor, una molestia, y sí son cosas horribles que han tocado nuestra vida, que nos han arrancado seres queridos, que nos han puesto en situaciones de salud tremendas. Pero dijera mi amiga Lili, que acaba de pasar un tiempo súper difícil de salud, en el cual se sintió muchas veces morir. Llevó 3, 4 meses sin poder comer. Imagínense esto. Imagínense esto, y con dolores terribles. Y mientras estaba su proceso de recuperación, pero aún muy convaleciente ella, testificó esto. Si yo no hubiera pasado toda esta circunstancia de adversidad, yo no hubiera conocido como hoy conozco a Dios, y mi experiencia con Dios y mi firmeza en mi fe en Él no sería tan grande si no hubiera pasado por esta adversidad. Las cosas que tú juzgas como malas en tu vida, las cosas que tú dices que hoy son cosas por las cuales Dios te rechazaría, en realidad son las piedras, las losas que Dios ha preparado para que tú encuentres el camino de vuelta a su luz. El darte cuenta que no te alcanza, como dice Mateo capítulo 5, es el inicio para que veas, conozcas y experimentes la gloria de Dios y te conviertas espiritual, en acción, en decisiones, en un hijo de Dios. Y la iglesia, como decíamos un momento, se expanda. Y eso es a lo que Dios te llamó a enseñar. Y pasas todo
todo el Sermón del Monte y vas a escuchar cosas como, se les dijo que, y menciona algo del Antiguo Testamento, y más yo les digo, y va a mencionar cosas como, el reino de los cielos es semejante a, y entonces vas a conocer acerca del reino de los cielos, de lo que es el reino de los cielos. Todo eso que te estoy refiriendo está en el Evangelio de Mateo. Y hay una pregunta, una frase, un momento vital. Unos fariseos se acercan y le dicen, maestro, ¿cuál es el mayor mandamiento? Y él les dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Dice, y el segundo es igual de importante, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y concluye, y en estos dos se encierran la ley y los profetas. Todo el Antiguo Testamento se encierra en estas dos ideas. Ama a Dios y ama a tu prójimo. Y estas cosas son las cosas que Jesús nos dice, y les enseñarán estas cosas, que las guarden todos los días de su vida. Y dice, y aquí yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin de este mundo. El evangelismo no es un proyecto, no es una estrategia. El evangelismo es creerte esas buenas noticias, obedecer a Dios esas buenas noticias y contarle a otros de esas buenas noticias. ¿Por qué nos reunimos a estudiar la Biblia? Porque necesitamos saber de qué se tratan esas buenas noticias, porque necesitamos saber cómo se aplican esas buenas noticias, porque necesitamos descubrir esas buenas noticias en nuestra vida. Y descubrir que cuando oímos esa voz que nos dice haz esto y haz lo otro, y que suceden las cosas, cuando abres este libro y descubres lo que dice en él, dices, ah, chirrión, eso es lo que yo pensé. Ah, entonces era Dios hablándome. Era Dios hablándome. No hay lugar oscuro, ni lejano, ni difícil, ni imposible en donde la mano de Dios no te pueda alcanzar. Eso lo debes de saber tú, y eso se lo debes ir y platicar a otros. No hay crisis, no hay problema, no hay situación familiar, económica, social, personal, en la cual Dios no puede hacer la obra. Y entonces, familia, tú y yo estamos llamados a creer esta verdad y a comunicarla con otros. ¿Algún comentario, pregunta? Abran sus micrófonos, los escucho antes de que terminemos. Creo que ya los dormí a todos. Ay, hijo, Marcos, la maestría que estoy estudiando es... Ay, Dios mío, se me fue. Déjame. Está un poquito largo lo que escribí. A ver, se los leo. La maestría que estoy estudiando es de Ciencia de Educación de la Universidad de Cuautitlán Izcalli. Me falta un año. Ok. Para Administrativo Departamento de Telesecundaria. Una visión también pido. Ok. Perfecto. Este es el tema de oración. Perfecto. Lo apuntamos, Patti, para que lo podamos compartir en el grupo y lo tengamos en mente y presente para compartirlo. Claro que sí, Marquitos. Claro que sí. Cuenta con ello. Pues familia, Marcos, Roberto, Dani, Vane, todos los que están aquí reunidos, familia, no le estoy hablando al aire, ¿verdad? No le estoy enseñando a gente que solamente quiere llenarse de conocimiento. Yo quiero enseñarle a gente que le quiera creer a Dios y lo ponga en práctica. Si tú te quieres llenar de conocimiento, adelante. Dijeran por ahí, go ahead. Atáscate hasta que no veas el fondo.
pero mi experiencia, de nada. Saber, lo único que te regala y atesoras es soberbia, si no lo pones en práctica. Saber, lo único que te lleva es a tener muchas palabras, muchas ideas, pero ninguna respuesta. La vida en el Evangelio es una vida llena de respuestas y de ayudas para tomar decisiones y para vivir la vida de la mejor manera posible. Mi oración es que ustedes lo vivan, que ustedes lo crean. Y por muy difícil que sea su caso, Dios sigue siendo el Dios de los imposibles. Y aunque duden, como los discípulos, obedezcan. Obedezcan. Que en la obediencia y honrar a Dios siempre hay bendición. Siempre. Y cuando uno se acostumbra a obedecer, tarde o temprano nos deja de costar trabajo por puro ejercicio de disciplina. Transformar un corazón necio de un hijo es con disciplina. También nosotros, con disciplina. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Enseñándoles es un verbo que es un presente continuo. ¿Estamos de acuerdo? Enseñándoles es activo, es hoy, pero es al rato, pero es mañana, pero es siempre. Hasta que Él venga. Y vamos a ver la gloria de Dios. Pues bien, familia, vamos a orar. No sé si alguien más tenga algo que comentar. Abran su micrófono y... Pues, Jaime. Sí, Roberto. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Roberto y Tania, acá de este lado, los saludamos. Pues digo, yo me quedo con un tema ahorita de lo que estamos estudiando y quisiera un poquito regresarme también a la prédica del fin de semana, porque, digamos, estamos en la misma tesitura de estudio y yo me quedo como que con un mensaje muy importante de lo que precisamente pasa con estos apóstoles que de alguna manera eventualmente sienten duda. Y es que, o sea, Jesús ya había resucitado para ese momento y los estaban viendo, hija, por favor, y los estaban viendo y estaban con él y aún así tenían duda. O sea, y de alguna manera, digo, para mí es un punto, luego tú, ahorita que nos cuentas tu testimonio, es donde yo llego al momento en donde, digo, por eso quise intervenir o quise hablar un poquito, porque en mi caso en algún momento también, o sea, yo he vivido momentos de despertar espiritual en donde he estado terriblemente agobiado y sintiéndome en este vacío y yo he recibido yo la gracia, el perdón, todo lo que Jesús significa y representa en la vida de alguien que lo recibe. Y sin embargo, a veces a pesar de vivir ese tipo de circunstancias, dudas. O sea, a mí me pasa constantemente. Dudas, o sea, eso es como que algo que me llama mucho la atención. Y sin embargo, viene Jesús y dice que toda la potestad que Él tiene le es dada tanto en el cielo como en la tierra. O sea, la declaratoria es fáctica y universal, así de, o sea, el poder que tengo es absoluto. Aunque tengas la duda,
aún así yo te invito a que sigas y hables de mí. O sea, eso está muy cañón. O sea, bueno, perdón, yo hablo así, pero es que es muy fuerte para mí escuchar el tema, ¿me entienden? O sea, porque de alguna manera, para mí resulta siempre muy... Y luego, o sea, te digo que yo escucho mucho ahorita lo que estás diciendo, te escucho muy atento, Jaime, y dices eso de, no, pues es que yo me siento con dones y me siento con la inteligencia y con la sabiduría, y pues de alguna manera eso te lleva en algún momento a decir, pues ya me la sé, o sea, no hay bronca si yo le jalo por aquí, yo decido. O sea, y entonces pierdes esto que veíamos la parte anterior en donde Jesús incluso, sabiéndose ya hijo de su Padre y entendiendo la naturaleza exacta de su presencia en este mundo, aún así decide obedecer mostrándonos ese ejemplo, ¿no? Entonces digo, o sea, yo me quedo con esta idea tan entrelazada de primero, con independencia de tus dudas, tú tienes que seguir ese camino, ¿no? O sea, no debes de dejarlo porque sigues generando esa creencia. Y segundo, bueno, no esa creencia, perdón, esa fe que te mantiene cerca de Jesús y que es de alguna manera lo que en algún momento a un cristiano o a un cuasi cristiano como yo, que falla constantemente, se le olvida y entra en ese caos, o sea, de decir, yo estoy viendo, o sea, yo lo estoy viendo, yo lo he vivido, yo lo he sentido, y sin embargo, luego digo, no, o sea, es muy fuerte, para mí es, o sea, ahorita le doy un punto en donde pudiera ser algo así como muy simple, pero no, a mí me hace sumamente fuerte. Y luego, yo recuerdo un pasaje que en algún momento leí, ahorita lo busqué, que es en Primera de Corintios, donde es Primera de Corintios, versículo 17, creo que es capítulo 1, 17, donde dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y cuando yo leo todo eso, entiendo un poco que también lo que decían en la prédica del viernes, o sea, es vivir la palabra, no nada más es platicarla, hablarla, decirla, sino es vivirla, ¿no? O sea, es vivirla, es vivirla a través de tus acciones. Y qué difícil es para un cristiano como yo, cuasi cristiano como yo, que de repente dudas. Y ahí está la declaración tan fuerte que es así de, a ver, dudas, pero la potestad que yo te estoy diciendo en este momento, o sea, me es dada aquí y allá arriba, ¿eh? O sea, es absoluta. Ay, o sea, es una respuesta como bien contundente, ¿me entiendes, Jaime? O sea, no sé si me explico de lo fuerte que representa para mí. Sí, totalmente. Es que es tan claro como lo que decía hace un momento sobre esa idea. El hecho de que tú lo creas o no lo creas solamente aplica en el terreno de si tú lo vas a vivir o no, pero no modifica el que él la tiene. Sí, lo no que cambia es. El hecho de que él es. Exacto. No lo Ahí está. puedes alterar. Lo único que haces es que te pierdes tú de la bendición. O sea, es bien simple. ¿Quieres ver su gloria? Alíñate a su voluntad. El problema es que alinearse a su voluntad es humillarse uno, es negarse uno, es hacer las cosas como Dios quiere. Y el hombre natural no le gusta. ¿Por qué? Porque yo tengo la razón, porque yo sé, porque a mí ya me lastimaron, porque yo ya di la oportunidad. O sea, todos los argumentos estos valiosos y maravillosos que tenemos para decirle a Dios no a mi modo, ahí están. Y Dios se queda sentado en su gloria diciendo, pues aquí está la mesa cuando te quieras servir, carnal. Cuando quieras vienes y le atoras al banquete, pero es sentado en la mesa, es con los codos abajo, es bien derechito, te lavas las manos. Todos esos son ideas de tienes que hacer las cosas como Dios dice. Porque ningún miserable se sienta a la mesa de Cristo. Solamente se sientan los invitados y vestidos para la fiesta.
y solamente siendo vestidos a través de Cristo, esos miserables se convierten en dignos. Ah, choncho. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bueno, pues vamos a terminar este tiempo, este estudio. Yo doy muchas gracias a Dios por la vida de los nuevos que están llegando. Ya Robert y Tani tienen dos reuniones con esta. Marco 3. Vero hoy es la primera vez. Y así vamos a seguir creciendo, vamos a seguir aumentando y aumentando y aumentando. ¿Qué me hace pensar? Pues que Dios va a derramar la gloria en la vida de muchas familias y que vamos a ser testigos de cosas extraordinarias. Entonces, yo estoy feliz, estoy contento, estoy agradecido con el Señor y espero que cuando Dios responda estas peticiones que tenemos, también nos escriban en el chat y nos digan, Dios hizo esto. Porque está bueno pedirle a Dios, pero más rico es agradecerle y testificar su poder en nuestras vidas. Vamos a orar, señores. ¿Quieres orar, mamá, por favor? Ahí no me veo. Ya estás. Señor Jesús, te damos muchas gracias por esta palabra que hemos recibido hoy, porque sabemos, Señor, que tú nos has dado muchos privilegios y muchas cosas hermosas que tenemos a la mano para utilizar, porque somos tus hijos, Dios. Ayúdanos, Señor, a creérnosla, porque eso es lo que a veces pasa, que no creemos que somos tus hijos, que podemos vivir cosas sobrenaturales todos los días, que podemos escuchar tu voz, que aunque nos equivocamos, somos perdonados, Señor, y que tú nos puedes utilizar para llevar el Evangelio a otras personas, solo hablando de lo que tú has hecho en nosotros. Dios, ayúdanos a creernos esto, a entender la importancia de compartirle a otros, Dios, ya que hay tanta gente que se está muriendo y que se está perdiendo hoy en día sin haber escuchado de ti. Pon este anhelo en el corazón de querer hacerlo por otros, de amarles como tú nos has amado a nosotros y de tener estas ganas, este anhelo, este amor por las almas, Dios, que te necesitan. Gracias porque cada día nos alimentas con tu palabra, nos alimentas, Señor, con cosas hermosas que quieres enseñarnos. Dios, permítenos no solo aprendérnoslas y que nos suenen bonitos, sino que las llevemos a la práctica en nuestras vidas, Dios. Y que ya no demos pasos atrás, sino que demos pasos victoriosos hacia adelante, Señor, y podamos dar testimonio de las cosas maravillosas que tú haces en nuestra vida y a través de nuestras vidas al tocar las vidas de otros. Gracias, Señor, y te pido que bendigas a todos los que están aquí, que les des una semana maravillosa, Señor, llena de ti, Señor, donde sientan tu presencia, donde sientan tu cuidado, Señor, donde sientan tu amor todos los días. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues chulos, abran sus micrófonos y saludémonos. Despidámonos.